Crypto Twitter, así le llaman a pues todo el ecosistema de gente y de empresas, etcétera, influencers que están en Twitter hablando de cripto. Okay, de este ecosistema, de Bitcoin, de Ethereum y de muchos otros. Crypto Twitter es, desde mi punto de vista, la fuente pues más, ¿cómo se podría decir? Pues la más relevante, incluso más que YouTube. Porque en este ecosistema hay mucha gente, pues casi todos, básicamente todos los que están en el mundo tecnológico, pues están en Twitter. Y pues, entre todos, pues te pueden dar un insight, ¿no? Bastante interesante de para dónde va la industria. Hay muchas noticias, hay mucha discusión interesante. Obviamente, pues depende mucho de a quienes sigas, si sigues a las personas correctas o no. Entonces, por eso te quise compartir una pequeña lista, nada más como una muestra muy, muy pequeña de gente a la que podrías seguir en Twitter si quieres estar empapado de información sobre este ecosistema. Esta lista no es exhaustiva, ni mucho menos. Es meramente una referencia para que tú puedas, pues a lo mejor tener un punto de partida, ¿no? Y con base en eso, pues ya de ahí puedas empezar a seguir a más personas. Ok, vamos a hacerlo de manera alfabética. Ok, la primera es Andy. Andy Vargas es una persona que está pues muy metida en el ecosistema Avalanche. Ella es evangelista de developers y community manager para el ecosistema en español, para la comunidad en español de Avalanche. Entonces, bueno, pues hay bastante información que nos comparte, noticias, nuevos proyectos que están saliendo, pues muchos insights también. En general, pues creo que vale la pena continuar. Si te interesa el ecosistema Avalanche, pues estar metido ahí. Y bueno, Andy, ella es de México, entonces la mayoría de su contenido es en español. Y como pueden ver, pues aquí hay algunos lives donde participa. Entonces, si estás interesada o interesado en seguirla sobre, pues, por ejemplo, para ver qué está pasando en este ecosistema de Avalanche, pues yo creo que ella es la principal referencia en este momento. El segundo es Arthur Hayes, que bueno, él es cofundador de 100X y bueno, él tiene un blog en donde escribe, tiene ahí un montón de información, pero también en Twitter comparte de repente info interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí en este momento que estamos hablando de del crash en las criptos, etcétera, pues comparte algunos insights, algunas reflexiones. Entonces, bueno, en general creo que es interesante y escribe bastante bien, ¿no? El siguiente es Capitalista 1. Bueno, realmente se llama Alan Ramírez. El arroba es Capitalista 1. Y bueno, él forma parte del equipo de Top Money Report, que ya he comentado en otros lives con mi amigo Memo Barba. Él es analista técnico, perdón. Utiliza mucho la información o la metodología de Elliott Waves. Y bueno, sus análisis por lo general son bastante acertados. Entonces, bueno, si lo quieres estar siguiendo aquí en Twitter, pues de repente comparte información, por ejemplo, de predicciones de precio, cómo está viendo el mercado. Aquí pues comparte algunos videos que está subiendo en TikTok y noticias, ¿no? Entonces, bastante bueno, la verdad. Alan me parece uno de los mejores analistas técnicos de México. Entonces, bueno, si quieres empaparte de lo que él está viendo, pues hay que seguirlo ahí, ¿no? En Twitter. El que sigue es Chris Burniske, o no sé cómo se pronuncia, Burniske, o quién sabe, ¿no? Pero él es partner de Placeholder, un fondo de capital privado que invierte mucho en criptoactivos. También formó parte de ARK Invest en la parte de cripto, liderando la parte de cripto. Y bueno, él también comparte bastante información relevante de lo que está viendo en el ecosistema, hacia dónde se puede mover el mercado. Por ejemplo, en este crash que estamos viendo en 2022 al momento de grabar esto, pues él estaba avisando de una posibilidad, ¿no? De que esto ocurriera más o menos desde enero, febrero de este año, ¿no? Entonces se anticipó bastante a lo que iba a ocurrir, ¿no? Y pues también conforme se va presentando la información, pues también él va compartiendo sus puntos de vista que me parecen muy interesantes y pues con mucho insight. Y bueno, también retuitea bastantes cosas de otros que pues igual si te gusta, pues los puedes seguir, ¿no? Como te digo, hay algunas cosas que a lo mejor tú no logres entender si no dominas el inglés, pero por ejemplo aquí le puedes dar en traducir tweet y listo. Por Google hace en automático la traducción para
que puedas tú entender lo que están compartiendo estas personas, ¿no? Y bueno, pues él está muy metido en todo este ecosistema. Como te digo, el Placeholder es un fondo de capital privado, de Venture Capital, pues, y tiene inversiones en bastantes activos. Por ejemplo, aquí podemos ver en Placeholder VC, en donde tiene lana, ¿no? Entonces, bueno, pues él no es un maximalista de Bitcoin, ni mucho menos. Él invierte en muchos protocolos, en muchas blockchains, en Ethereum, por ejemplo, en Solana, en Polkadot, Kusama, Bitcoin, obviamente, o sea, todo ese ecosistema tiene inversiones en 50 compañías en etapas tempranas, ¿no? Y también en algunas cadenas. Entonces, pues él está muy empapado de todo esto y de repente pues avienta buenos hilos y pues es alguien a quien considero debemos seguir, ¿no? También. Y cómo no mencionar a nuestro amigo queridísimo JJ Campuzano. Aquí en Twitter está como Das Grasshopper. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo comentar? Pues él comparte información muy constantemente, todos los días casi, de lo que está viendo en el ecosistema cripto, noticias, chistes, memes, y pues sus lives, ¿no? Los lives que está teniendo de repente, y también pues los enlaces a eventos en los que lo invitan a participar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si estás interesada en ver qué está pasando con específicamente Ethereum, porque él está metido 100% en Ethereum, pues ¿qué más, no? ¿Quién más en México? Pocas personas, desde mi punto de vista, tienen tanta experiencia y sobre todo la disposición de compartir lo que saben como JJ. Entonces, desde mi punto de vista es un must, ¿no? Seguirlo. El que sigue, pues, es un influencer muy conocido en Estados Unidos que se llama Joe Pompliano. Y bueno, él tiene un canal de YouTube, un podcast, una newsletter muy grande y todos los días comparte información interesante de lo que está pasando, sobre todo en Bitcoin, porque él sí es muy maximalista en Bitcoin, aunque está abierto también a la innovación que ocurre en Ethereum y otros ecosistemas, pero sí está muy cargado a Bitcoin, ¿no? En fin. Tiene bastante información, sobre todo, por ejemplo, de la adopción, de lo que está ocurriendo en el ecosistema de Bitcoin, noticias, pues reflexiones, etcétera, ¿no? La siguiente persona es algo sui generis porque pues ella se llama Maren Altman y pues es una astróloga. Básicamente no es astrónoma, astróloga, es decir, se dedica a predecir pues los eventos y a evaluar las situaciones que pueden ocurrir en nuestras vidas a través de la astrología. Aunque yo no creo en eso, o al menos no cuento con la información suficiente para poder pues decir que es algo que pues en lo cual puedas creer, ¿no? Pero yo estoy abierto a muchas cosas, a ideas de otras personas siempre. Y en este caso, con Maren, me ha llamado mucho la atención que ha tenido muy buenas predicciones, es decir, le ha atinado muy bien en el último año a eventos que han ocurrido en el ecosistema. Por ejemplo, en el caso del 2021, predijo cuándo iba a haber una caída importante en el mercado, que fue el 10 de mayo. Y también lo volvió a hacer, perdón, fue el 16 de mayo, y lo volvió a hacer en el 10 de mayo en 2022. Entonces es algo desde mi punto de vista increíble, ¿no? Pero ocurrió. Y bueno, la he estado siguiendo desde entonces y he visto que pues sí es bastante consistente, ¿no? Con sus predicciones. O sea que, digo, ella habla de muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando habla de cripto, creo que, pues, por lo menos tenerla ahí en la lista para ver cuándo predice un crash o cuándo predice una recuperación en el mercado. Digo, obviamente, pues no voy a tomar decisiones nada más basándome en lo que dice ella o lo que los astros nos indiquen, pero digo, no está de más, ¿no? Tener esa referencia. El siguiente es mi amigo Mateo, que es conocido como Math Crypto. Y bueno, pues él es Polkadot Maximalist, pero también habla bastante de Bitcoin, de Ethereum. En realidad, pues está en todo. O sea, él también está buscando pues proyectos todo el tiempo interesantes y está muy metido en el ecosistema. Entonces, pues comparte bastantes noticias, comparte pues lo que está viendo, algunos memes también de repente están buenos. Y bueno, pues es otro lado de la moneda, ¿no? Él es muy... ¿cómo se puede decir?
casi Moonboy, ¿no? Porque él es bastante optimista, mucho más que yo incluso. Entonces, pues luego tiende a ser bastante, o sea, a pecar de optimista desde mi punto de vista. Pero de todos modos, digo, al final de cuentas, él tiene una visión de largo plazo, igual que yo, ¿no? O sea, vamos a estar aquí los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, yo creo que vale la pena también estar acompañándolo pues en lo que va viendo, ¿no? En la industria. Aquí agregué a Nebraskan Gunner, que bueno, él es un analista técnico. Si tú estás interesado en ver a lo mejor hacer un poquito de trading o meterle a algo de, pues por ejemplo, pues de sabor, ¿no? A esto con trading apalancado, cosa que yo no recomendaría. Si quieres hacer trading, pues yo te diría, hazlo con una parte bien pequeñita de tu portafolio, ¿no? No le juegues ahí porque lo más probable es que salgas muy raspado. Pero bueno, él comparte información interesante de eso, de justamente de sus análisis técnicos, ¿no? Y he visto que es bastante atinado por lo general. De hecho, dicho sea de paso, también de Il Crypto of Capo, lo he estado viendo en últimos días y pues también bastante bueno en sus predicciones. Lo voy a seguir aquí, creo que no lo estaba siguiendo, pero bueno, aprovecho para comentártelo, ¿no? Y bueno, pues ahí te digo, y lo padre de Twitter es que al seguir a una persona vas a comenzar a seguir a otros que también siguen a esas personas y así es como una cadena, ¿no? Que te lleva a diferentes lugares. Entonces, muy interesante. La verdad es que Twitter, desde mi punto de vista, es no nada más la fuente principal de información, sino también pues bastante adictivo, ¿no? Porque puedes estar ahí todo el día y no te aburres, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Sassal, o bueno, Anthony Sassano, es un comunicador, es un educador independiente, y ángel inversionista y consejero. Y bueno, él está muy metido, sumamente metido en el ecosistema de Ethereum. Y él tiene un canal de YouTube que, por cierto, se me pasó comentarte en el video donde hablo de los canales de YouTube recomendados, que se llama The Daily Way. Y ese Daily Way es digamos, es un noticiero diario o un recap de lo más relevante que él ha visto en el ecosistema en el último día. Entonces está muy interesante lo que comparte. Me gusta su formato, bastante al punto. Entonces sus insights me parecen interesantes también. Él es, digamos, un early adopter en Ethereum. Toda la información que genera es gratuita y también tiene un podcast y tiene newsletter diarias y bueno, o sea, está muy clavado en todo esto. También, bueno, pues Vitalik Buterin, si vas a estar viendo lo del ecosistema de Ethereum, bueno, pues a fuerza vas a tener que estar enterado de lo que dice Vitalik, aunque como yo no le entiendas a la mitad de lo que escribe, ¿no? Pero pues tiene bastante información relevante, sobre todo de lo que está viendo en el ecosistema, puntos de vista, cómo le tira a veces a otras cadenas o a otros proyectos, y generalmente tiene razón, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí se está burlando bueno, no burlando, sino como pues echándole un poquito de tierra ahí al stock to flow, que es un gráfico que históricamente había sido como pues una referencia, ¿no? Desde 2018 para acá, como para predecir el precio de Bitcoin. Y bueno, con lo que ha ocurrido en los últimos meses, pues ese indicador básicamente ya no logró predecir esta caída, ¿no? Y está ya totalmente fuera del rango, ¿no? Se salió totalmente de su objetivo, que eran $100,000 supuestamente en el precio. Y pues al momento de grabar esto, creo que estamos abajo de los $20,000 o una cosa así. Bueno, 20,179 dólares, ¿no? Por Bitcoin. Entonces, bueno, pues nada que ver, ¿no? O sea, se salió totalmente del objetivo. Y bueno, aquí le está tirando un poquito de hate. Y justamente lo comenta sobre un tweet de Sassal, de Anthony, que te acabo de comentar. Y bueno, pues como puedes ver, todo está muy entrelazado, muy intrincado. Las personas que se siguen entre sí. Donald también es bueno. En fin, ¿no? O sea, puedes pasarte aquí toda la vida. Pero bueno, Vitalik, desde mi punto de vista, es alguien que sí o sí tienes que seguir.
Y bueno, ya para terminar esta lista y no hacerla tan larga, nada más te quiero compartir a Web3Quant, que es una cuenta que sigo desde hace poco, apenas, no tiene mucho. Y bueno, tiene una newsletter también que yo creo que vale la pena registrarse. Tiene bueno, él realmente no sé quién sea, no menciona su nombre ni nada, pero parece pues una persona bastante centrada en sus análisis y bueno, compartió su metodología. Tiene digamos, un modelo que ha podido predecir los picos y los fondos o los pisos en los precios en muchos activos, en Bitcoin, en Ethereum, en AVAX, etcétera. Entonces me llamó la atención porque, por ejemplo, aquí, según él, ¿no? Digo, no sé, pero por ejemplo, en Bitcoin, su modelo históricamente le ha estado mostrando entradas y salidas y han sido correctas históricamente, ¿no? Por ejemplo, la última salida fue en los 48,500 por ahí. Y vea, pues digo, no le ha vuelto a marcar entrada desde entonces. Cuando le marque entrada, bueno, pues él va a meterle dinero ahí, ¿no? A Bitcoin. Entonces, digo, no sé exactamente cómo funciona su modelo, pero si esto es cierto, pues pienso que vale la pena seguirlo también, ¿no? Casi como con Alan Ramírez y con Nebraska y bueno, en general con otros analistas técnicos que desde mi punto de vista son bastante acertados, pues vale la pena también para tener otra perspectiva, ¿no? Y también para poder tomar una decisión más pues más informada sobre cuándo tomar ganancias, ¿no? Sobre la importancia de tomar ganancias que te comentaba en otros videos o te voy a comentar más adelante, no sé, que es sumamente pues vital para poder tener realmente ganancias en este ecosistema, ¿no? Porque si no tomas ganancias cuando tienes una plusvalía, esas ganancias pueden esfumarse cuando el criptomercado baje, ¿no? Entonces es importante amarrar ganancias y es por eso que te recomiendo seguir a algunas personas que están metidas en el análisis técnico también, para que veas cuando hay techos en el mercado, pues cubras o por lo menos no hagas estupideces como yo las he hecho de pedir lana prestada para comprar activos que después se caen 80%, ¿no? O algo así. Entonces, para que evites cometer esos errores, pues vale la pena seguir a estas personas, ¿no? Para que tengas una visión mucho más, global o por lo menos como una película más grande, más completa, ¿no? De lo que está ocurriendo en el mercado. Porque si te vas nada más con las personas que están enfocadas 100% en la adopción, en el desarrollo, en el crecimiento y todo, o sea, que están full time metidos como por ejemplo Sasal o JJ Campuzano o Andy Vargas, etcétera, pues es bien fácil caer en el error de pensar que esto se va a ir 10x en algunos meses, ¿no? Y te puede entrar FOMO y todo. Pero si tienes otra perspectiva de, pues, más macroeconómica, más con análisis técnico, etcétera, pues igual puedes tomar decisiones más informadas, ¿no? Para poder tomar ganancias en algún punto y volver a entrar posteriormente en puntos bajos, ¿no? En pisos de mercado. Entonces, bueno, pues ese es a grosso modo las personas que te recomiendo seguir para empezar en Twitter. Y bueno, pues obviamente de ahí tú vas a seguirle muchísimo, ¿no? Más adelante con más personas. Pero digamos, es nada más como un punto de referencia, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo.